Hola, buenas tardes. Ante todo, daros las gracias porque habéis venido a la presentación de este fantástico libro y por el cariño que profesáis a Josep. Yo iba a hacer unas pinceladas de él, pero es que no sé si merece la pena porque lo conocéis bastante mejor que yo. Bueno, tengo que decir que le estoy muy agradecida porque en todo el proceso editorial ha sido muy fácil trabajar con él. Ha mostrado un entusiasmo brutal, que contagia y da gusto. Y ha hecho de un tema que no es fácil, lo ha escrito de una manera que es muy cercana, muy asequible, no superficial, pero sí muy comprensible para todo el mundo. Entonces, no sé, yo de entrada pues me pregunté, ¿y qué tendrán que ver las flores de Bach con la astrología? No entendía mucho, ¿no? Tengo una amiga que le encantan las flores de Bach, que le voy a regalar tu libro, y hoy no ha podido venir. Me dijo, pues tiene bastante que ver. Digo, bueno, ya me voy a leer el libro, me voy a leer el texto y a ver si decidimos o no publicarlo. Y sí. Si queréis averiguarlo, pues como casi todos tenéis el libro, lo leéis y queda clarísimo. Él es un experto terapeuta con un montón de años de bagaje y además es un estudioso tanto de las flores de Bach como de homeopatía, o sea, sabe de lo que está hablando. Y bueno, dentro de la astrología, él ha elegido, aunque en el libro veréis que habla de muchas, ha elegido la humanista porque es la que más profundamente va al progreso, a la transformación de la persona, al autoconocimiento, al ir hacia adelante, ¿no? Entonces es la que se fija más en los puntos débiles y en los puntos fuertes para ayudar en este progreso a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, también está la carta natal, que yo me quedé bastante flipada, si me permitís la expresión, porque claro, yo pensaba que era algo como muy estático, que a mí, un inciso, no me la va a poder hacer porque no pone en qué hora nací, la cosa tiene narices, no lo pone, y mis padres pues ya no están en este plano para poder decírmelo, ¿no? Y entonces lo que comenta el libro es que es dinámica y que tú puedes actuar en ella. A mí me da vértigo y me da tranquilidad pensar que tengo un poco el futuro en mis manos, que no estoy destinada a... Vértigo también, ¿eh? Igual me da más vértigo que tranquilidad, la verdad. Y bueno, sin más, os voy a dejar la palabra a Josep y a Lluís Pastor, que es un súper entendido y que espero que sea un escritor de Luciérnaga pronto, y ellos os contarán de la esencia de esta maravilla de libro. Muchas gracias. Bueno, ahora qué digo, ¿no? Bueno, Toñi, muchísimas gracias por la presentación, gracias a la editorial, por supuesto, a confiar en mí, en este libro. Y como ya siempre le dije desde el principio, gracias por este equipo tan maravilloso que tenéis, que la verdad que es una maravilla y que te lo hace muy fácil poder llegar hasta aquí, ¿no? Claro, si hago la lista de agradecimientos no acabamos nunca, pero hay una que evidentemente no puede faltar y es a mi mujer y ya mis 3 hijos, Pau, Mayalen y Kim. Sin el apoyo de Leire y de esta maravillosa familia, seguro que no estaría aquí haciendo lo que hago y llevándolo tan bien. Por tanto, pues os quiero mucho. Gratitud eterna.
Y bueno, y a todos los que estáis aquí, que habéis venido, a los que estáis físicamente, pero también a aquellos que ya no están y que nos acordamos de ellos, porque de alguna manera también están presentes aquí, ¿no? Y como no, pues a todas las personas que de espíritu, seguramente por no poder llegar, pues han estado aquí. Hemos decidido hacer la presentación también en castellano para que pueda llegar a toda la gente de América del Sur, a Chile, Argentina, a Perú, etcétera, México, ¿no? Personas a quienes quiero muchísimo y durante años me han dado un gran apoyo para poder tirar adelante todo este trabajo y animarme a que al final este libro viese la luz, ¿no? Por eso, desde la distancia, ¿no? Un gran recuerdo para toda Sudamérica, que tengo ahí personas muy, muy queridas. Y eso, y vamos allá, ¿no? Vamos al lío. A mí me dijo Josep, yo esta semana lo he llamado, le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Que preparo unas preguntas y tal. Déjate, nos sentamos y nos ponemos a hablar. Entonces, yo os quiero avisar. Yo he venido ya con la mochila llena, yo os quiero avisar. Cada vez que nos sentamos a hablar, Josep y yo, la media de rato que estamos son 5 horas y media. Con lo cual, yo ya vengo con la cena aquí en la mochila, pero que sepáis, esto puede terminar sobre las 12:30, 12:45 de la noche. O sea, que ya aviso, no soy traidor respecto a eso, porque esta es la longitud de nuestras conversaciones. Antes que nada, antes de empezar a hablar con Josep, deciros que el libro que tenéis entre las manos, y si no lo tenéis que tener, es un libro excelente. Primero, excelente por cómo está escrito. Si leéis el libro de Josep, estáis escuchando hablar a Josep. O sea, incluso hay frases que le escuchaba la entonación de cómo estaba explicándonos las cosas, con lo cual pocas veces te encuentras libros que hablen de cosas complejas, y esto es una cosa compleja, mal vista, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo eso de aquí un ratito. Es una cosa compleja que esté escrita con tanta naturalidad, con tanta sencillez y que pueda llegar a tanta gente de una manera tan sencilla. Eso por un lado, con lo cual os recomiendo que si queréis disfrutar y queréis aprender, este libro tiene que estar en vuestros bolsillos antes de las 12:30 cuando cierren Abacus esta noche después de la conversación. La otra cosa es que Luciérnaga ha hecho un trabajo excepcional, y también felicitar a Toñi y a Luciérnaga porque es un libro editado con gusto, desde la tipografía, también me sale la parte editor, soy editor de 16 años, esta especie de Bodoni de la portada, bonísima, Bauer, no sé si es Bauer incluso y tal, que es súper elegante. Es un libro editado con mucho gusto, con lo cual siempre se agradece, porque a veces hay libros maravillosos que sin querer el paquete pues parece que no tiene que estar a la altura, ¿no? En este caso tenemos una obra magnífica editada de una manera magnífica. Y dicho esto, el artista es él, con lo cual yo sé que cuando hace unas entrevistas maravillosas porque tú le haces una pregunta y él puede hablar 45 minutos, con lo cual me siento súper cómodo porque digo, bueno, el artista eres tú, pero además voy a tener que trabajar muy poco. Pero fijaos, hay una cosa que me fascina. Yo conocí a Josep haciendo la investigación. Yo soy un profesor universitario, un profesor de comunicación, vengo de la universidad, con lo cual estas cosas, hoy se está viviendo aquí una comunión que va más allá de una comunión de dos amigos, sino que es una comunión de disciplinas, es una comunión de un mundo distinto, de un mundo donde la ciencia o la voluntad de aprender no gira la espalda delante de otros elementos de conocimiento que hasta ahora están vistos como si estuvieran en los marjales de la historia o si estuvieran para ser repudiados. Con lo cual, aquí están pasando más cosas que el encuentro con Josep Guard, sino que están pasando el hecho de abramos los ojos, compañeros de la universidad, compañeros científicos, y analicemos cosas que durante muchos siglos han sido parte del conocimiento de nuestra especie y que desde hace un tiempo a esta parte, desde la revolución industrial y la ilustración, hemos decidido que no lo mirábamos, lo dejábamos atrás y lo convertíamos en superstición, en esoterismo y en cosas absolutamente puestas fuera de lugar. No es el caso. Y no es el caso, y a mí me llamó la atención y me fascinó, porque, claro, yo le entrevisté para esta investigación. Y podía haber terminado ahí la cosa, porque estuvimos hablando un rato y tal, y podía haber terminado ahí. Los días siguientes nos seguimos enviando WhatsApps, me seguía nutriendo, me contaba. Claro, yo vengo de un mundo muy racional y llevo un viaje de 10 años en el que he perdido esos prejuicios que teníamos todos y tenemos todos en el mundo de la universidad, y he entendido cosas distintas, ¿no? Y en los días siguientes Josep me enviaba WhatsApp donde me alimentaba, me generaba nuevas informaciones, me hacía que me preguntara nuevas cosas, y a partir de ahí nació
una relación que yo entiendo que no quiero que termine nunca y seguiremos haciendo un montón de cosas juntos. Lo más impresionante, me sale la parte más periodística, ¿no? Titular de la, por si hay algún periodista que toma nota de esta rueda de prensa, lo más importante es que la astrología, yo la entendía como una cosa más o menos del mundo de la superchería, que servía para predecir el futuro. Con lo cual, a mí, como me interesa vivir intensamente el presente, nunca me había llamado la atención que nadie me predijera el futuro. Cuando conozco a Josep, y este es el titular, descubro una astrología que es una manera de conocerse mejor a sí mismo. Si esto lo estuviéramos diciendo en una presentación de un libro de psicología, sería normal. En un libro de análisis del comportamiento, sería normal. Incluso en un libro de coaching, mira, los académicos a veces también hacemos estas cosas, sería normal. Pero estamos haciendo en una presentación de un libro de astrología, y esto me parece excepcional. Excepcional. Yo descubrí un mundo del que apenas conozco nada. Lo sigo cogiendo con pinzas, la verdad, o sea que no entiendo muchas cosas, pero sé que lo que cuenta Josep es cierto. Y lo que cuenta Josep sobre el conocimiento de cada uno de nosotros, a partir de un tipo de conocimiento que yo no había tenido en cuenta hasta ahora, es cierto. Josep, cuéntanos cómo surgió el hecho de que un astrólogo que con 12 años ya quería serlo, en lugar de dedicarse a predecirnos el futuro, entienda que la ciencia, ponedle todas las comillas que queráis, de la astrología, nos puede llenar mucho más, de una manera más fértil, ayudándonos a conocernos mejor. Bueno, en primer lugar, la guardaba para después, el darte, bueno, el agradecimiento por el que hayas aceptado estar aquí. Y cuando Mati y Toni me pidieron por qué no invitas a alguien que te acompañe, con quien tú te sientas cómodo, yo pensé en un gran amigo que sabía que lo haría, ¿no? Y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace que un niño de 12 años sienta ese empuje hacia estudiar astrología, ¿no? De entrada yo os diría dos motivos principales. Uno es una atracción incontrolable hacia todo lo misterioso, lo oculto, lo extraño, etcétera, que me ha acompañado toda la vida. Es que si yo pienso hasta mirando hacia atrás, ¿en qué momento sientes interés por aquello que tiene que ver con las ciencias ocultas, lo misterioso, etcétera? Es que no tengo ni idea. Yo creo que ya nací buscando el misterio, ¿no? Entonces, bueno, yo miré en todas partes, en la ufología, en las ciencias ocultas, en la parapsicología, etcétera, ¿no? Y todo me interesaba. Hasta que en un momento determinado, hacia los 12 años, yo la verdad que no recuerdo de dónde me vino, me cayó en las manos un documento, un papel, un libro, no recuerdo, que aparte de hablar de signos zodiacales, hablaba del ascendente. Y era una breve explicación de la personalidad externa, y para mí fue un wow, yo quiero esto, porque a mí me pareció que eso era un mundo maravilloso, inagotable. Y así es como yo me voy a ver al día siguiente a mi gran benefactor, mi tío, el hermano de mi padre. Le digo: tío, yo quiero estudiar astrología. Su respuesta fue: mañana nos vamos a Barcelona. Y eso lo tenéis explicado en el libro, esa anécdota que él me condujo hacia mi primer libro de astrología. Por tanto, yo fui a parar a la astrología por esa gran curiosidad hacia todo lo oculto y lo misterioso. El otro motivo es porque desde muy pequeño me di cuenta que el mayor misterio de la humanidad es el ser humano. No conseguía entenderlo, no conseguía entenderme a mí mismo. Un niño de 12 años que había vivido una infancia no fácil en el ámbito educativo y unos padres que te hablan de buenas, de malas personas, de buen comportamiento, de mal comportamiento, y yo pensaba, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué hay detrás, no? ¿Cómo puede ser que uno sea de una forma o de otra o no pueda cambiar, no?
Por tanto, sentí una necesidad imperiosa a conocer el fondo de la personalidad humana. Y eso es lo que más me cautivó de la astrología, ver que podía ser una herramienta maravillosa para desvelar uno de los mayores misterios para mí de la humanidad, que era conocerme a mí. ¿Por qué caray me pasaba lo que me pasaba? ¿Por qué era como era? ¿O por qué no era como la gente esperaba que yo fuese, ¿no? Y hablamos de astrología, pero a los 15 años mi libro de mesilla de noche eran las obras completas de Sigmund Freud. O sea que, bueno, años después, cuando tenía amigos que empezaron a estudiar psicología, ¿no? Y nos encontramos luego por la noche tomando unas copas y me decían, ¡buf! Vaya tostón lo que me hacen leer en la universidad, ¿no? Y yo les decía, ¿qué están leyendo? Las obras completas de Freud. Pues yo las leí hace muchos años por curiosidad, ¿no? Y claro, se quedaban así y me decían, tú estás loco, pero ¿cómo se te ocurre leer algo así para pasar el rato, ¿no? Y todavía tengo en la memoria un libro que a mí me impactó muchísimo, que recuerdo todavía el nombre, Tótem y Tabú, un libro que habla de filosofía, psicología, de antropología, y para un niño adolescente para mí eso fue un impacto impresionante, ¿no? Pues de ahí sale, digamos, entiendo tus ganas de conocer la personalidad y ese salto que das, que es un salto muy poco evidente entre analizar los astros y no vincularlos con hechos que puedan pasar o que han sucedido, sino vincularlos con la persona y cómo es una persona, ¿no? Claro, de hecho a mí no digo que no me llama la curiosidad el tema del futuro, ¿no? Pero en el fondo me daba más miedo que no todo lo demás, y teniendo en cuenta circunstancias familiares que no es el momento de explicarlas, ¿no? Pero en cambio yo veía eso, ¿no? Que la astrología era una herramienta fantástica para conocer al ser humano, ¿no? ¿Y cuáles son las bases? Porque claro, nos cuentas eso, sin hacer spoiler de todo el libro, evidentemente, pero ¿cuáles son estas bases que hacen que un astrólogo, que además, como tú siempre cuentas, vive de ser astrólogo, que esto tampoco es evidente, claro, que hay que ser muy bueno para que te pase una cosa así, ¿cuáles son las bases que hacen que a través de la astrología conozcamos mejor cómo somos cada uno de nosotros? Bueno, en realidad son una mezcla de elementos. Partimos de la base, que es lo que conocemos como carta astral, que es la imagen de un momento preciso, del momento del nacimiento. Ahí vemos representado nuestro cosmos personal, ¿no? Que es el sistema solar del momento de nacimiento, ¿no? Pero como Toñi decía, ¿no? Esa no es una imagen fija, inamovible, sino que en realidad es una imagen dinámica, ¿no? Y eso es lo que a mí más me maravillaba, ¿no? ¿Cómo que no podemos cambiar si ahí hay un dinamismo cósmico permanente, ¿no? Entonces la carta tiene toda una serie de elementos que nos marcan las bases de la personalidad humana, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que partimos de dos realidades de personalidad, a mi modo de ver, ¿no? Por un lado, la personalidad superviviente, ¿no? Que esa es la que nos encontramos, moldeamos a golpes de pico, de pala, ¿no? Porque la familia, el linaje, más todo lo que nos toca vivir, ¿no? Al final nos damos cuenta que nos pasamos gran parte de la vida con una personalidad superviviente, ¿no? Y esa personalidad se volca más hacia el exterior, ¿no? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué les puedo aportar? ¿Qué necesitan? ¿No? Y claro, en algún momento uno tiene que preguntarse yo qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿No? Sí, pero para eso primero tienes que tener claro quién eres tú. Y ahí es donde está para mí. Yo hice un gran estudio durante muchos años. A mí me impactó mucho leyendo a Jung, a Carl Gustav Jung, en un libro en el que él habla de la personalidad. Él hablaba de que la personalidad era un conjunto de subpersonalidades, ¿no? Y eso fue para mí como una chispa que dice, ya lo tengo. Tengo que encontrar esas subpersonalidades a través de la astrología, ¿no? Y así es como fui trabajando día a día en consulta, ¿no? Para mí
hay un gran trabajo, evidentemente, de estudio, de investigación y de búsqueda, pero donde más uno aprende es pasando consulta, ¿no? Ahí es donde uno recibe toda esa información de todas las personas que va atendiendo, vas probando, más la persona que te explica, esto es así, pero no es así, ¿no? Y así es como acabé diseñando o creando este modelo que está en el eje central del libro y que para mí es prácticamente lo más importante, todo lo es, pero este modelo entiendo que es muy importante, que es un modelo de personalidad, ¿no? Ese modelo de personalidad, a mi modo de ver, es un modelo único, que es lo que yo buscaba, ¿no? Porque en todas las disciplinas te encuentras modelos de personalidad que se soportan ante una base estadística, ¿no? Tú sacas un perfil de ese modelo y ahí te encajan millones de personas, ¿no? Y yo siempre he partido de la idea de que somos seres individuales, ¿no? Yo no soy como Lluís, aunque me encanta como es, ¿no? Pero cada uno tiene una realidad individual y yo sentía la necesidad de encontrar esa parte individual, pero desde lo esencial, ¿no? Y ahí es donde diseño ese modelo que se conoce como los 4 pilares de la personalidad, y ahí tenemos un modelo a través del cual podemos extraer un perfil de personalidad totalmente individualizado. Y encima le podemos añadir, que eso evidentemente la ciencia no lo va a entender, que yo puedo hacer un perfil de personalidad encima sin ver a la persona, que eso ya es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Ese perfil, ¿cómo está constituido? Pues por 4 ejes básicos, 4 pilares. Uno es el signo solar, que la gente conoce popularmente como el signo de nacimiento, aunque a mí me parece un poco pobre porque entiendo que signo de nacimientos hay 4, ¿no? Entonces partimos de ese signo solar, y el signo en el que estaba situado el sol en el momento de nacimiento me da la base de quién yo soy. Aunque deberíamos pensar que primero estará quién pretendo ser, o se supone que uno tiene que ser, ¿no? Ese yo soy esencial partirá de una búsqueda y de un trabajo personal de conciencia, por supuesto, ¿no? El segundo es el signo lunar, el signo donde estaba situada la luna en el momento de nacer, y eso nos marca toda la base emocional afectiva, pero también nos muestra cómo uno percibe el mundo que está viendo, ¿no? Fíjate, Lluís, ¿no? Si tú en este momento estuvieses en la luna y desde la luna mirases a la Tierra, ¿cómo la verías? Depende de en qué lugar de la luna estés, ¿no? Si tú te sitúas en la cara oculta de la luna, no verás la Tierra. Entonces, el signo lunar, ¿qué hace, no? Nos muestra tu forma particular de ver la Tierra. Y eso significa la forma particular en la que tú ves el mundo, tu mundo. Por tanto, es tu percepción personal del mundo en el que se supone que tú vas a vivir. Y lo vas a experimentar a través de tu sol, a través de tu ser, ¿no? Fijaros, no sé, para poner un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene la luna en Aries, ¿no? ¿Cómo verá el mundo? Pues muy precipitado, ¿no? Aquí o corres o te echan fuera, ¿no? Entonces, el mundo es así, ¿no? En realidad es tal como tú tienes la tendencia natural de percibirlo. La cuestión es que tú entiendas que es tu percepción, no la de los demás. Es tu forma de verlo, ¿no? Y la combinación con el sol, el ser y el sentir, ¿no? Puede llegar a desencadenar toda una serie de emociones que harán que tú sientas tu vida como más satisfactoria o no. Ahí le añadimos el signo ascendente, el signo que ascendía por el horizonte este en el momento de nacer. Es nuestra carta de presentación. Cuando uno abre la puerta de su casa porque llaman a la puerta y te encuentras con una persona que no has visto en tu vida, esa persona que tú ves, esa primera imagen, ese primer impacto, solo lo vas a ver con claridad una vez en la vida,
que es la primera vez que ves a esa persona, porque es que no está condicionada por nada. Esa primera imagen corresponde a nuestro signo ascendente. Fijaros que las reacciones que nos puede provocar, ¿no? De entrada te puede provocar desconfianza, ¿no? Entonces tú ves a una persona y la tendencia es que te tiras para atrás, ¿no? Uy, a ver qué pasa, ¿no? O te puede dar confiabilidad, ¿no? Y tú abres la puerta y te encuentras con una persona que te echarías en brazos de esa persona porque hay algo que no sabes muy bien por qué te atrae, ¿no? O te genera indiferencia, porque la información que tú percibes no es clara. Quizás esa persona no se está mostrando con sintonía y sincronía con su ascendente, porque viste de forma inadecuada. Tened en cuenta que las modas se cargan el ascendente, ¿no? Porque uno se viste quizás como no debería vestirse, ¿no? Imaginaros un niño que es ascendente Leo y debería vestir como un rey y mamá lo viste de súbdito, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vistes a un niño con ascendente Leo como si tuviese ascendente Virgo, ¿no? Eso evidentemente le va a crear un conflicto personal y relacional con los demás, ¿no? Y por último, una herramienta que para mí es básica, que es el signo en el que se encontraba Marte en el momento de nacer. De entrada, en esta primera personalidad superviviente es nuestra espada. La espada con la que pretendemos luchar para conseguir hacernos un lugar en esta vida en la que acabamos sobreviviendo. El día que la persona despierta, se da cuenta de esos pilares de personalidad y los integra, Marte deja de ser una espada y se convierte en nuestro esfuerzo, a través del cual conseguimos aquello que pretendemos en la vida. Yo lo que he intentado en este libro es acercar este modelo a todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo pudiese de alguna manera acceder a una información que a mí me ha aportado tanto y que le ha aportado tanto a tanta gente que yo he atendido, ¿no? Pero claro, si queremos ir más allá, entonces es un poco más complejo, ¿no? Hablas en el libro, para no desvelarlo todo también, del papel del fuego, del agua, de la tierra, del aire, para complementar estos 4 pilares que anunciabas, ¿no? Claro, porque ahí tenemos los 4 elementos que son fundamentales, ¿no? Y uno tiene que tener en cuenta, pues si tengo una carencia de fuego, me faltará energía, ¿no? Entonces tengo que nutrirme energéticamente, ¿no? Si tengo una carencia de tierra, pues tengo que comer tierra, ¿no? Y la gente me dice, Giuseppe, ¿cómo como tierra, no? No voy a comer ahí a puñados del tiesto, ¿no? Y yo les digo, bueno, piensa en todo aquello que está dentro o encima de la tierra, es una forma de comer tierra, ¿no? ¿Y cómo me nutro de aire? Pues lógicamente a través de la respiración. Una respiración consciente es la mejor forma de aportarte aire, ¿no? Y el agua es agua, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Y ahí es donde nos nutrimos con esa agua que ha hecho posible que estemos aquí gracias a todo el proceso del seno materno, ¿no? Óyeme, hay estos 4 elementos fundamentales que a mí me sigue fascinando que le hayas dado la vuelta a lo que es la astrología más tradicional para que se conviertan en elementos de autoconocimiento, que yo creo que no me cansaré de subrayar esta cuestión, porque al final la alquimia de la personalidad, claro, es eso, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Son elementos básicos que hay que tenerlos en cuenta. Y sobre todo la gente se sorprende todavía más cuando le hablo de la espada de Marte, ¿no? Porque eso es algo que a mucha gente le impacta, ¿no? Cuando le dices, bueno, es que claro, con un Marte de Géminis es como si eses por la vida con una espada de juguete, ¿no? Y claro, luego la persona te dice, claro, así me va de mal la vida, ¿no? ¿Cómo voy a ir bien con una espada de juguete, no? Y yo les digo, fíjate, ¿no? Esta espada de juguete podría ser este bolígrafo. ¿Te sigue pareciendo débil? Se lo damos a un periodista. Con este bolígrafo puede hacer caer un jefe de Estado. Es así. Óyeme una cosa.
todos nosotros decimos que estamos sanos, con lo cual, sanos mentalmente, con lo cual el libro, digamos, nos ayuda para autoconocernos, ¿no? Pero a veces tenemos momentos en los que nos sentimos un poquito peor, ¿no? Tú muchas veces me has contado, esto no solo es una herramienta de autoconocimiento, sino que tú lo aplicas en tus terapias para ayudar a gente que está pasando dificultades. ¿Cuál es ese salto que se da ahí? Claro, hay que tener en cuenta, yo valoro mucho, por ejemplo, lo que Luis me preguntaba sobre el tema de los elementos, ¿no? No nos vamos a meter, por supuesto, en casos concretos, ¿no? Pero para que entendáis, el cáncer, por ejemplo, prolifera ante la falta de temperatura, ¿no? Entonces, a menudo te encuentras personas que tienen muy poco fuego. Y eso implica que tenemos que hacer subir ese elemento como sea, ¿no? El elemento es muy curioso porque pretender bajarlo es muy complicado, prácticamente es imposible. La única forma de bajarlo es hacer subir a aquel que está en carencia. Cuando subimos la carencia, los excesos bajan, ¿no? Si pretendemos bajar un niño que tiene un nivel de fuego impresionante, eso es muy complicado. ¿Cómo vas a bajar el fuego, no? Entonces, intenta nutrir la tierra y el agua, ¿no? Y verás cómo ese fuego va decreciendo y se va modulando y se va regulando, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, todos esos equilibrios o desequilibrios tienen un efecto muy importante a nivel de salud y yo siempre los tengo en cuenta, ¿no? Y cuando alguien va a visitarte, lo que intentas es modular esos desequilibrios en estos 4 elementos, de algún modo. Claro, bueno, en realidad es mucho más extenso y mucho más completo, ¿no? Porque ahí yo también voy a ver qué tipo de desequilibrios hay en lo que son las bases de la personalidad, ¿no? Cuando hay una personalidad en conflicto, ahí ya tienes una base para que en algún momento pueda surgir una enfermedad, ¿no? Entonces, cuanto antes actúes regulando esa personalidad, equilibrándola, armonizándola, más fácilmente la persona recuperará la salud o a veces quizás ni siquiera llega a enfermar, ¿no? La astrología para mí es tan maravillosa que yo he llegado a tratar anticipadamente un cáncer que quizás no aparecerá nunca. ¿Por qué? Pues porque por la estructura de la carta, por el momento de la persona, ¿no? Estás intuyendo que algo grave puede llegar a pasar, ¿no? Cuando yo veo eso, el pensamiento que me viene a la mente es: si depende de mí, eso no va a pasar. Y por tanto yo voy a poner ahí todo el esfuerzo y todos los recursos y todo lo que esté en mi mano para que si esa persona tiene que aprender algo, no lo haga a través del sufrimiento. Porque entiendo que ese tiempo que yo viví durante mi infancia, que me pegasen con toda la furia con la regla porque hacía mala letra y porque me temblaban las manos, ¿no? Por suerte ha pasado la historia, ¿no? Entonces entiendo que debe haber una forma más fácil, más agradable, más cariñosa, ¿no? Para aprender esas lecciones, ¿no? Y a veces incluso intento negociar con los de arriba, ¿no? Y les digo, bueno, si de verdad la persona necesita un tirón de orejas, dejadme a mí, se lo doy yo. Pero por favor, quizás no es necesario que viva esta experiencia tan dramática, ¿no? No hace falta. Tú y yo nos conocemos de hace ya algún tiempo. Cuando cuentas cosas a mí me siguen chirriando por dentro un montón de cuerdas, como si fuera un violonchelo, ¿no? Cuando decías que anticipas a enfermedades y tal, me sale, vuelvo a la universidad y cierro las puertas como diciendo, no sé si creérmelo, pero tiremos de eso. Digamos, si yo viniera sin conocer tu trabajo, diría, hombre, esto al final lo que limita es la libertad personal de las personas, la libertad individual, el libre albedrío y tal. Y tú, en cambio, en el libro, cuando nos hemos sentado y en múltiples sitios, has dicho que no, que al final la astrología tal como la vives tú no limita ese libre albedrío. Cuéntanoslo, porfa.
Claro, fíjate, este es un ejemplo claro, ¿no? Si yo partiese de la idea de que esa persona a la que yo preveo que le pueda aparecer un cáncer es algo inevitable, entonces yo ya tiro la toalla y me dedico a otra cosa. Que eso es lo que siempre le he dicho a muchas personas. ¿Pero lo haces, ¿no?, tú o lo hace él? ¿O lo hacéis los dos? El intentar prevenir eso. No, lo hago yo. Porque yo a la persona evidentemente no le voy a explicar que en tu oído, que en su no, porque eso activaría miedos y evidentemente lejos de ayudar a la persona todavía le perjudicaría más, ¿no? Entonces mi gran maestro Bernardo, que él, cuando yo tenía 13 años me dijo: yo voy a transmitirte todo mi conocimiento, serás mi discípulo. Él siempre me decía, y yo lo tengo siempre presente, un astrólogo es más sabio por lo que calla que no por lo que dice. Entonces uno tiene que saber en qué momento tiene que callar y decir: hasta aquí puedo leer. Porque a veces la persona, pues le puedes explicar algo que no es el momento, no lo va a entender y no le va a ayudar, ¿no? Ya, porque te puedes haber encontrado cosas que contándolas coarta la libertad del que las escucha, ¿no? Porque de alguna manera ya lo está predeterminando, ¿no? Lo está, ¿no? Bueno, yo en ese sentido reconozco que voy a provocar a la persona para que tome las riendas de su vida. De hecho, te podría explicar muchos ejemplos, pero siempre me viene a la mente, que me parece que te lo expliqué una vez, de un hombre que vino a consulta y me dice: ¿sabes? Lo que yo quiero de ti es que hagas lo mismo que tú hiciste con mi amigo Pedro, ¿no? Y claro, yo me lo miro y le digo: es que no me acuerdo ni de quién me estás hablando, ¿no? Me dice: da igual, yo te lo cuento. Mi amigo Pedro era encefalograma plano, así es tal como me lo explicó, ¿no? Tenía una vida monótona, siempre hacía lo mismo, de la misma forma, con las mismas personas, y tenía una vida muy aburrida. Yo siempre lo veía andar por la calle así con la cabeza mirando al suelo, ¿no? Con pocos amigos, ¿no? Un día lo veo pasar por la calle con una sonrisa de oreja a oreja. Le pregunto, me empieza a explicar que había cambiado toda su vida, ¿no? Y yo le digo: pero Pedro, ¿qué has hecho, no? Y me dice: me he hecho una lectura de una carta y mira lo que ha pasado. Y el hombre me dice: yo quiero que hagas conmigo lo mismo que le hiciste a Pedro. O sea, que le hiciste la carta natal. Claro, claro. Y en la carta natal vuelve a ser esto, ¿no? En la carta natal es cuando uno descubre todo aquello que hay potencial ahí y que se ha tapado, no ha transitado. Redescubres tu vida de algún modo. Claro. Bueno, yo voy más en la base de lo que es sobre todo en una lectura de carta, yo le doy mucha base al tema del autoconocimiento. Que la persona se conozca, pero de verdad, ¿no? Yo recuerdo una mujer que era una catedrática de psicología que vino a hacerse la carta y claro, yo me quedé cuando ella me explica y le digo: no sé qué quieres que te cuente yo a ti, ¿no? Pero si eres una experta en el tema. Y me dice: ¿y para qué crees que he venido a verte si no? Si yo supiese cómo soy, ya no te habría venido a ver, ¿no? Si te he venido a ver es porque entiendo que tú puedes ayudarme, ¿no? Entonces, para mí el trabajo más importante en una lectura de carta es trabajar con la personalidad de la persona para que se dé cuenta de quién es de verdad, ¿no? Y de todos los talentos, aptitudes, habilidades y capacidades que están latentes de desarrollar. O sea, yo siempre digo que lo que hago en una lectura de carta es provocar a la persona. Y a veces ha habido alguien que se ha ido enfadado, ¿no? Porque, bueno, te encuentras situaciones del tipo: tú tienes que ver aquí que yo llegaré a ser un tal, ¿no? Y yo le digo: mira, me puedo equivocar, pero si yo no lo veo no te voy a decir que sí, ¿no? Entonces, lo que yo hago es primero que la persona se dé cuenta de hasta qué punto quizás no está manejando adecuadamente su personalidad, que la reconozca y a partir de aquí, desde la conciencia, poder plantear la vida desde la vida, no desde la supervivencia.
el cosmos nunca nos condena, sino que es un estímulo, una ayuda para que cada persona pueda construir una vida mucho mejor y mucho más satisfactoria, ¿no? Esa es mi forma de trabajarlo. Por supuesto, otro astrólogo te dirá otra cosa. Claro. Pero yo hablo de tal como yo la trabajo y de la experiencia que yo he vivido en todos los casos que he atendido, ¿no? Entonces, condicionar si a través de una lectura de carta yo puedo condicionar a que esa persona tenga una vida más feliz, satisfactoria y consciente, bienvenida sea el condicionamiento, ¿no? Claro que sí. Una cosa maravillosa que tiene Josep es que continuamente da titulares. Yo como periodista dices, oye, hay uno magnífico que es ayuda a vivir la vida desde la vida y no desde la supervivencia. ¿Cuántos de nosotros vivimos a veces la vida desde la supervivencia creyendo que estamos viviéndola desde la vida? Y no quería hablar de este temilla, pero porque te quiero preguntar en la segunda parte otra cosa y no creo que tampoco lo que os he dicho antes no es serio, no sé, hasta las 12. Nos darán cena, ¿no? Sí, está incluido todo. Al hablar tú de que te visitó una catedrática, una colega de la universidad, ¿hay mucha hipocresía social en este tema? Es decir, la gente de bien, que es una expresión que ahora se ha puesto de moda, no consume este tipo de cosas, no le importa, es un conocimiento que lo da por vedado y por no interesante, y luego resulta que todo el mundo te viene a ver, ¿o qué? Sí, en el fondo es así, ¿no? Muchas personas que incluso podrían salir mañana por televisión diciendo las 1000 pestes de la astrología, y te puedo asegurar que esa persona ha pasado por mi consulta y ha venido a hacerse la lectura de carta. O sea que existe esa hipocresía social. Claro, ¿no? Todavía hay ese como miedo al que dirán, ¿no? Yo he atendido a personas que entran con el casco puesto de la moto para que no les vean fuera, ¿no? No. Y de verdad tienes que esconderte, ¿no? Pues la persona cree que sí, ¿no? Y a veces te dice, bueno, que no se lo digas a nadie que he venido, ¿no? No, tranquilo, ¿no? Mi trabajo en gran medida, entre otras cosas, es precisamente hacer caer los muros del escepticismo. Otro titular. Sí, otro titular. Entonces, bueno, yo puedo explicar un físico profesor de la universidad, su mujer obsequió con una lectura de carta. Y viene el hombre, se sienta ante mí y me mira y me dice, que sepas que no voy a creerme nada de lo que vas a contarme. Vengo obligado. Sí. Y claro, yo le dije, entonces, ¿por qué has venido? No, es un regalo de mi mujer, ¿no? Y yo le dije, mira, lo único que voy a pedirte es si tú eres capaz de escucharme con respeto. Es lo único que necesito. A partir de ahí, el CD que yo te dé con la grabación de la consulta, si quieres, cuando salgas lo tiras a la papelera. Entonces el hombre me respetó, estuvo escuchando toda la consulta sin intervenir, y cuando terminé le pregunto, ¿no? Y le digo, ¿tienes algo que decirme, no? Y el hombre me dice, mira, lo único que hoy soy capaz de decirte es que mi mente de científico necesitará 35 años para entender qué caray ha pasado hoy aquí. Eso es lo único que puedo decirte hoy. Me pagó y se fue. Bueno, es una magnífica manera de terminar sí, eso, ¿no? Sí. Óyeme una cosa, porque de estas cosas que hemos hablado hasta ahora, los habíamos hablado antes también, digamos, estamos ayudando a descubrir algunos elementos del libro, pero hay una parte del libro que incluso para mí me lo he pasado pipa porque no sabía prácticamente nada, porque hablamos de cosas que nos interesan de investigación, pero sobre las flores de Bach, desde un punto de vista, digamos, más divulgativo, no habíamos hablado antes y tal. La segunda parte del libro, para mí ha sido un súper descubrimiento, ese vínculo del signo con la flor. Claro. Cuéntanos algo en esta parte, digamos, para cerrar también la conversación, que no quede la cuestión de las flores de Bach huérfanas. Mira, te explico de dónde parte todo eso, ¿no? Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿no? ¿Cómo fuiste a parar a las flores, no? Bueno, yo tengo que decir que ya hace muchos años en una herboristería encontré un folleto que ponía ahí algunas indicaciones sobre algo que se llamaba flores de Bach, que yo no tenía ni idea de qué era. Curiosamente lo cogí, me lo guardé dentro de un libro de astrología.
para que veas qué curioso, ¿no? Y cuando yo hacía lecturas de cartas y todavía no estaba metido en el tema de la salud de las personas, ¿no?, siempre me quedaba con una sensación como de agridulce, ¿no? Porque yo le explicaba a la persona, ¿no?, y le daba a entender cómo podía focalizar su vida para tener una vida más satisfactoria, ¿no? Y la persona me decía, sí, Josep, me parece fantástico, pero ¿cómo quieres que haga yo esto? Estoy acojonado, tengo miedo, no me atrevo, no tengo recursos, me falta confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pensaba, me falta algo, tengo que conseguir algo que pueda ayudar a esa persona, que no solo salga de la consulta con información, sino que encima lleve algo más que la pueda ayudar, ¿no? Entonces, curiosamente, fue la primera conferencia pública que yo di en mi pueblo. Al terminar, se acerca un psicólogo, Albert Bouvet, y me dice, por la manera como tú hablas de la astrología, te iría bien trabajar con las flores de Bach. Y además, te diré más, tendrías que aprenderlas con el doctor Ricardo Orozco. Entonces, bueno, yo me quedé con la nota, le dije al psicólogo, bueno, mándamelo, los datos, para que yo pueda mirarlo, ¿no? Lo primero que hice cuando llegué a casa, te puedes imaginar, se me encendió la luz, yo cogí un papel en algún momento, rebusqué todos los libros hasta que encontré el famoso papel Flores de Bach. Fíjate, si yo ya lo guardaba, ¿no? Y ahí empecé pues a comprarme libros y libros y libros. A mí me gusta mucho leer y me cuesta muy poco integrar la información y aplicarla a nivel práctico, ¿no? En ese momento no podía todavía asumir una formación, de manera que yo ya fui integrando. Me compré un set de flores, ¿no? Y la mujer de la herboristería de mi pueblo me dijo, hombre, Josep, ¿y por qué no me preparas tú las flores, ¿no?, de la gente que viene a consulta? Y yo le digo, bueno, pues si tú quieres yo lo hago, ¿no? Entonces ella me decía, ¿qué necesitas? Pues no sé, dame los datos de nacimiento y yo ya me arreglo. Y la mujer me llamaba, por ejemplo, y me decía, Josep, prepárame unas flores para María, ¿no? Aquí tienes los datos de nacimiento. ¿Y qué le pasa? Está triste. ¿Y tú le hacías la carta? Entonces yo miraba en la carta y le preparaba un frasco de flores de Bach y se lo traía a la persona sin ver a María, claro. Y esperando que eso le ayudara, claro, a conocerse mejor. Bueno, o a potenciar lo que tenía. Modificar lo que fuese, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? La gran sorpresa era que a lo mejor al cabo de un mes la mujer de la arboristería Monse me llamaba y me decía, Josep, mira, ha venido María, ¿te acuerdas que me preparaste unas flores? Le han ido tan bien que fíjate que ha dejado los antidepresivos, ¿no? Y yo le decía, Monse, nunca me dijiste que estaba deprimida. Bueno, da igual, los ha dejado, ¿no? Y eso me animé tanto que, bueno, pues llegué a preparar, no sé, 60 frascos a la semana de personas que yo no veía. Lo único que sabías de ellas era su carta. Sus datos de nacimiento y eso. Está triste, está preocupada, quiere adelgazar, etcétera, etcétera. Porque Monse me daba una palabra, ¿no? Porque es muy así. Le ha ido bien, prepárame la misma, ¿no? Y ahí es donde, cuando llegó el momento, puedo formarme, ¿no? No me acuerdo de quién caray me dijo el psicólogo que yo tenía que estudiar flores de Bach, ¿no? Y dije, mira, da igual, yo entro en internet, el primero que me salga me apunto. Y claro, me acabé apuntando al curso del doctor Ricardo Orozco. Claro. Entonces, con el tiempo me encontré un día con el psicólogo y le digo, ay, ya estoy estudiando flores, y a ver, ¿con quién te habrás apuntado ya? Y digo, no sé, con un tal Ricardo Orozco. Coño, pues ese es el que te dije en la conferencia, ¿no? O sea que bueno, al final, ¿no?, todos los hilos se recolocan, ¿no? ¿Qué hizo eso, no? Que a partir de ese momento la persona que venía a hacer una lectura de cartas se iba con un frasco de flores. Doy fe.
porque para mí era como un complemento necesario, ¿no? Como algo mágico para ayudar a esa persona a conseguir ese propósito de poner en marcha todo eso que habíamos hablado en la carta, ¿no? Claro, cuando conocí a través de Ricardo todo el tema de Bach, la historia, etcétera, entonces no solo las flores, que me llamó la atención la homeopatía, y encima sabiendo que Bach también fue homeópata, con lo cual me acabé formando de homeopatía también, ¿no? Claro, de algún modo cerrabas ese círculo que abría Claro. tus cartas, ¿no? Y tu astrología. Claro. Y te permitía dar un servicio mejor, ¿no? Sí, Ayudar sí, más, sí. ¿no? Bueno, llegó un momento que, como quien dice, los hijos se hacen autónomos, ¿no? Entonces llegó un punto en el que entendí que tenía que diferenciar, y a partir de ahí es cuando decidí que en una visita de carta no iba a dar tratamiento, porque entendía que era importante poderle dar continuidad. Porque claro, tú vienes a hacerte la carta, te doy el frasco como te di, ¿no? Sí, claro. Y claro, luego viene y ahora qué hago, ¿no? Claro, tengo que seguir, no sigo, ¿no? Entonces, como era todo así, como muy confuso, decidí separarlo. Entonces, en una visita de carta no doy tratamiento, en una visita de terapia no explico la carta, aunque me la explico a mí. A mí me sirve para ver cómo puedo ayudar mejor a esa persona, sabiendo cómo es de verdad, porque yo en la carta puedo ver cosas que la persona no me cuenta, y así todavía puedo ayudarla más, ¿no? Claro. Esto es fascinante, que te diga, además, digamos, lo dice como terapeuta, como astrólogo, y os puedo asegurar que también como amigo, el hecho de que en la carta te cuenta cosas de ti mismo que ni tú mismo eres demasiado consciente que existen, y te das cuenta que están ahí, porque efectivamente las ves reflejada en esa nueva manera de autoconocerte que es la carta. Óyeme, hoy estamos aquí para celebrar este libro, y hay que celebrarlo mucho, porque lo has trabajado mucho, Mucho. y porque es un muy buen libro, y estamos para eso. Pero también para cerrar el ratito que hemos estado hablando, yo sé que estás pensando en muchas cosas que vas a publicar. ¿Nos puedes dar una pista de este Josep Guals, que ha hecho este trabajo de autoconocimiento a partir de la astrología, que lo completa con esta ayuda a las personas con las flores de Bach? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde vamos? Claro, ten en cuenta que en este libro me he limitado a hacer una relación entre los 12 signos y las 12 flores tipológicas, una relación válida. Porque en el ámbito de la relación signo-flor, pues ¿qué pasa? Pues que muchas personas, con toda la buena voluntad, sabiendo de astrología, pretenden hacer una relación sin saber de flores. O sabiendo de flores pretenden hacer una relación sin saber de astrología, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de saber de ambas, y por eso establecí una relación, a mi modo de ver, válida, ¿no? Pero claro, el sistema de Bach tiene 38 esencias florales, ¿no? Y yo ahí solo hablé de 12. Entonces entiendo que ahí hay muchas segundas partes, ¿no? Porque, claro, asociar un signo a una flor es una buena forma de empezar, ¿no? Pero si quieres tratar todo el fondo de la personalidad, a veces necesitas establecer una fórmula más compleja, ¿no? Pero eso no lo podía meter todo en este libro. Lo mismo sucede con los 4 pilares de la personalidad, ¿no? He intentado hacerlo lo más simple y lo más accesible posible, pero ese modelo puede hacerse todavía más completo si le ponemos ahí temas de linaje. Y claro, eso supone añadirle un pilar más, y entonces hablaríamos de los 5 pilares de la personalidad. Pero de entrada yo vi que la gente no lo entendería, y por eso me pareció más adecuado pararlo en este estadio, ¿no? Y si se da, pues si todo va bien, ¿no? Si todo va bien. Estaba esperando. Entonces veremos la posibilidad de una segunda parte, de un segundo libro, ¿no? Que por supuesto yo estoy convencido que va a aparecer, o sea, lo tengo muy claro, que no se va a quedar aquí, porque este libro abre una puerta
que necesita irse complementando y llenando, y yo estoy convencidísimo que la gente va a pedir más. Yo quería hacer un inciso. Antes has hablado de cosas que parecen casualidades. Sabemos que las casualidades no existen. No, por supuesto. Pues eso, ya está. Ya te he respondido. Todos son causalidades, ¿no? Yo quería, si os parece, me he guardado dos cositas para el final, porque digamos, hoy hemos venido todos a celebrar ese trabajo de muchos años de Josep, que al final ha estado sobre la mesa y es magnífico. Me guarda una pequeña reflexión también desde el mundo de la academia. Hoy hemos estado hablando aquí de una cosa que en boca de un biólogo, de un genetista o de un médico se llamaría epigenética. Nos sentimos pseudo condicionados o condicionados por los genes que nos han pasado papá, mamá, los abuelos y el linaje que va a investigar Josep en el próximo libro, y esto lo llamamos genética, y a todo el resto. Ya lo sé, ¿Ya sabes el qué? Que no tengo que investigarlo. Solo tienes que escribirlo ya. Solo tengo que escribirlo. Pues ya lo sabes, Toñi, ve preparando máquinas. Ya lo tengo claro. Pues eso, y a todo el resto lo cogemos una bolsa como de deporte, le ponemos ahí una etiqueta de epigenética y queda como súper trabajado y súper científico, cuando epigenética básicamente viene a decir no sé exactamente de qué estamos hablando. Pues efectivamente hoy hemos estado hablando de epigenética. Es una cosa que os quería contar. Me he dejado para el final la última, y para mí la más importante también, que es darte las gracias por dejarme compartir este ratito contigo. Sabéis que eso lo cuento muchas veces. A lo largo de una vida normal, me sale el profe de comunicación ahora, a lo largo de una vida normal la palabra más repetida es la palabra yo, para que veáis cómo somos como especie. La palabra más repetida es la palabra no, que también tiene narices. Yo hoy quiero poner sobre la mesa la palabra que me parece magnífica para repetir muchas veces, que es la palabra gracias. Gracias por dejarme estar contigo. Faltaría más. Gracias. Yo no sé si teníais previsto preguntas, os podéis todos en fila ya con el libro para que lo firme. Ya lo tenemos firmado. Ya lo tenéis firmado. Para tu sobrina. Faltan algunos. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta entre el público. Pocas veces tenemos aquí a Josep para poderle preguntar cosas. Bueno, si es no, os dejo ya para que podáis hablar también con Josep y firmar libros, que yo creo que es interesante no solo tenerlos, sino poder llegar a casa y decir, señores, el autor me lo ha firmado. O sea que muchísimas gracias a todos también.